Bueno, pues voy a iniciar la presentación de María José, porque como estamos en confianza, pues voy a presentarla mientras ella va preparando el sonido y así ganamos un poquito de tiempo. Lo primero que tengo que decir es que tengo un conflicto de interés importante, porque María José es amiga mía y tengo que hacer un esfuerzo importante de objetividad y lo que voy a decir es absolutamente cierto y es así. Bueno, ella es endocrinóloga, trabaja en el Hospital Virgen de la Victoria en Málaga. Es una persona que para mí reúne muchos aspectos muy importantes en estos contextos porque es una persona muy sólida desde el punto de vista científico, es una persona crítica, cosa que se agradece siempre, y es sobre todo una persona implicada con nuestro sistema público y también valoro enormemente, ¿no? Para mí es una referencia en muchas cosas y en tecnología. Y de hecho en su presentación ella cuenta que llega a la gestación con la necesidad percibida de aportar tecnología a la atención en esta situación tan compleja. De hecho, pues ella forma parte del grupo de tecnología desde el año 2008 y se incorpora al grupo de embarazo en el 2017, ¿no? Yo creo que se le puede dar un pasito incluso atrás. Yo creo que ella llega a la tecnología por la necesidad de poder aportar a sus pacientes una necesidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado un poquito a todos a implicarnos tanto en el uso de la tecnología. Nos va a hablar en esta conferencia de clausura de aplicación de la tecnología en el embarazo y creo que vamos a disfrutar todos mucho, ¿no? Así que adelante, María José, estamos deseando escucharte. Muchas gracias. ¿El pasador es este? Sí, gracias. Bueno, pues gracias, Marieta, te quiero. Y bueno, pues por supuesto agradecer al comité organizador que me invitara no a participar en la jornada, a participar en la 10ª jornada, en la conferencia de clausura, y la verdad es que bueno, pues una gran responsabilidad y vamos a ver, como digo siempre, si estamos a la altura. Estos son mis conflictos de interés. A ver, cualquier grado de hiperglucemia en el contexto de un embarazo es deletério para la madre, es deletério para el bebé y es deletério para la propia gestación. Y aquí tenemos algunas de las principales complicaciones que nos podemos encontrar y algunas de ellas son bastante serias, ¿verdad? Pero a mí me gusta contextualizar bien, y es lo primero que le explico a mis pacientes, de qué es la glucosa normal en un embarazo, porque eso tenemos que tenerlo en mente, que una mujer embarazada que no tiene diabetes, excepcionalmente tiene la glucosa por encima de 100. A lo largo del día su glucosa media es muy raro que suba de 100 y estos son los picos postprandiales que hace una mujer embarazada que no tiene diabetes. A la hora pues ya está en 110 y a las 2 horas vuelve a estar otra vez en 100. A partir de esto, las diferentes sociedades científicas nos dicen que tenemos que tener a las mujeres lo mejor posible controladas. Algunas de ellas apuntan a que sea con el menor número de hipoglucemias posible. Y nunca quiero dejar de pasar la oportunidad de recordar la importancia que tiene una buena programación del embarazo, porque la hemoglobina glicosilada periconcepcional, un punto más alto, supone un riesgo de malformaciones congénitas un 30% mayor, con lo cual preparar el embarazo es lo más importante. No podemos hablar solo de hemoglobina glicosilada, estamos en la era de la monitorización, estamos con los sensores puestos a las pacientes y esto es lo que nos dice el consenso del 2019, donde a las embarazadas se les estrecha el camino por el que tienen que circular. En vez de 70 a 180, pues nos tenemos que ir a 63 a 140. Hablamos de diabetes tipo 1 y en aquel momento no se pudo establecer un objetivo para la diabetes tipo 2 ni para la diabetes gestacional porque no había evidencia. ¿Y cómo se están haciendo las cosas? Pues mejor, pero todavía estamos muy lejos de conseguir buenos resultados en los embarazos de las mujeres con diabetes. Si este es el riesgo de muerte perinatal en una mujer sin diabetes, del año 2002 al año 2015 hemos mejorado, ¿verdad que sí? Tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2, pero seguimos teniendo muchas prematuridades, muchos niños grandes para la edad gestacional y muchísimas complicaciones. Esto es un trabajo publicado en 2017 sobre más de 3.000 mujeres.
y no debemos caer en el error de infravalorar el riesgo de la mujer con diabetes tipo 2. La mujer con diabetes tipo 2 aparentemente es más fácil de controlar a lo largo del embarazo, pero estos son los datos de las complicaciones que tienen estas pacientes. Algunos datos efectivamente son más importantes en la diabetes tipo 1, pero hay algunas cosas como la muerte anteparto o la muerte neonatal, que la diabetes tipo 2 es igual o incluso superior. No caer en el error de suponer que es una enfermedad más leve a lo largo del embarazo, ¿vale? Y esas pacientes hay que aspirar a objetivos de control incluso mejores que la diabetes tipo 1, porque hay que recordar que la diabetes tipo 2 en el embarazo suele llegar más tarde a las consultas de embarazo, suelen programar todavía con menos frecuencia y además no solamente tienen diabetes, tienen más cosas. ¿Y qué es lo que le pasa a una mujer cuando viene a la consulta de embarazo en la situación ideal a programar su gestación? Bueno, pues esto es una paciente que tiene una glicosilada estimada por sensor de 6,2, un tiempo en rango, como veis por ahí, por encima del 85, está fantástica, un promedio de 132. Bueno, pues cogemos la plataforma de descarga de datos y le aplicamos el 63-140. Y entonces ella, que venía toda contenta porque había decidido ser madre, en breve pues le decimos que esto lo tiene que mejorar, que el tiempo en rango pues no es el que tendría que tener, porque no nos engañemos, el tiempo en rango de 70 a 180 significa que tenemos a muchos pacientes aquí, entre el 140 y el 180, que son los picos postprandiales. Y casi siempre lo que tienes que hacer es trabajar con esta paciente un buen ajuste de las comidas. Y si además tiene una diabetes tipo 2, a esta mujer le tenemos que decir que pare determinados tratamientos que son tan modernos, tan buenos y que van tan estupendos para la diabetes tipo 2, pero que no se pueden utilizar en el embarazo, ni los glucosúricos, ni son análogos de GLP-1, y entonces le suspende todo esto, le ponen más insulina, ella se engorda y entramos en una dinámica pues bastante complicada. Aparte, más cosas. Las propias particularidades de la gestación. La gestación pues, supone, como todos sabemos, cambios continuos de las necesidades de insulina. La propia farmacocinética de la insulina varía en el contexto del embarazo. Las zonas de inyección se ven más limitadas. Van pasando muchas cosas. La cetoacidosis normoglucémica, que todos hemos conocido a raíz del uso de los glucosúricos, es una entidad afortunadamente poco frecuente, pero que en el embarazo está descrita. En definitiva, que la mujer va a tener que surfear todo el tiempo con el riesgo materno de la hipoglucemia y el riesgo fetal de la hiperglucemia materna. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues con motivación. Todo el mundo sabe que las mujeres de la consulta de embarazo, como están muy motivadas, le hace un poco la ironía en mis palabras, porque de verdad cansa mucho oír que la mujer embarazada es capaz de conseguir toda esa excelencia de control glucémico solo con motivación. Los datos de los que se han preocupado en evaluar estas cosas nos dicen todo lo contrario, y la realidad es toda la contraria a la que percibimos en las consultas. La mujer con diabetes que está embarazada o desea ser madre vive la diabetes más presente en su vida que nunca, se siente más enferma que nunca. Es un trabajo 24 horas, no salirse de un rango que todo el rato la mete en hipo y la mete en hiper, está entre la culpa y la hipoglucemia todo el rato. A ver, que no, que con motivación solo no, que necesitamos más cosas, ¿verdad? Yo creo que necesitamos herramientas de tecnología que nos lleven a un control glucémico de excelencia, pero que también cuide, súper importante, y esto lo voy a mencionar varias veces a lo largo de mi charla, la salud emocional de la mujer, porque ser madre no puede ser un martirio, y en una mujer con diabetes a veces lo es. Hay que ayudarla, acompañarla y tenemos que tener herramientas tecnológicas. ¿Cuáles son las que vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de las que hay. He puesto con letra más grande la monitorización, porque bajo mi punto de vista es lo que nos ha dado la vida a todos con el manejo de los pacientes con diabetes en general y el embarazo en particular. Pero vamos a empezar con la bomba de insulina por una cuestión de antigüedad. Las bombas de insulina se aprobaron para la financiación pública ya por el año 2004 y si recordáis el BOE, la gestación era el número 1, el punto número 1. Era como que todas las embarazadas se tenían que poner una bomba de insulina y efectivamente pusimos muchas bombas de insulina para el embarazo. ¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces a esta parte? Bueno, pues esta es la foto
de la paciente de la consulta de embarazo que se ponía una bomba de insulina. Generalmente eran pacientes con mayor tiempo de evolución, que tenían complicaciones crónicas con mayor frecuencia y que venían a un control preconcepcional y que obteníamos mejores hemoglobina glicosilada y verdaderamente las bombas eran seguras, no tenían hipoglucemia, no tenían cetosis, quiero decir, nos gustaba ponerla porque era una cosa que mejoraba el control y que no era un riesgo para ellas. Pero los resultados perinatales nunca fueron mejores en el grupo de mujeres gestantes con bombas. Nunca pudimos demostrar lo que de verdad nos interesa, que es que al niño también le beneficia que su madre se ponga una bomba. Llegamos al 2018 y la evidencia ya en formato de metaanálisis pues ya nos dice lo que ya más o menos sabíamos, que estos son 47 estudios, de los cuales solamente 4 son randomizados. Y en cuanto a control metabólico, las mujeres que se ponían una bomba, sí que es verdad que en el primer trimestre tenían una glicada significativamente menor, medio punto. En el segundo trimestre disminuía esa diferencia y se diluía totalmente en el tercer trimestre. En cuanto a control metabólico, al final llegaban a ser lo mismo que las multidosis. En cuanto a complicaciones obstétricas, no gustaba ver este dato de que la tasa de aborto era mayor en aquellas mujeres que tenían la bomba de insulina. Y en cuanto a resultados perinatales, tampoco gustaba ver el dato de que había niños más grandes para la edad gestacional con más frecuencia en estas mujeres. ¿Por qué pasa esto? ¿Es que la bomba es peor entonces? Yo creo que esto se explica fundamentalmente por esto, porque las mujeres que se ponían una bomba de insulina eran mujeres que iban a programar con más facilidad a las consultas sus embarazos. Entonces, al tener un buen control preconcepcional, un mejor control preconcepcional, tenían mejores glicadas, las tasas de aborto eran más fáciles que estuvieran recogidas en las historias porque son pacientes que no llegaban tardíamente a nuestras consultas y el hecho de tener un buen control alrededor del primer trimestre y cercano a la fecha de última regla hacía un buen desarrollo placentario con una menor vasculopatía, lo que redundaba en niños grandes para la edad gestacional en el tercer trimestre porque al final siguen teniendo diabetes. Entonces, ¿por qué hemos puesto tantas bombas? Pues porque las necesitábamos, porque llegado a cierto punto de optimizar el control metabólico, pues teníamos que seguir avanzando y le poníamos la bomba porque era lo mejor que se disponía hasta ese momento, porque extrapolábamos los datos de la diabetes tipo 1 fuera del embarazo y los pacientes iban mejor, entonces ¿por qué no se la íbamos a poner si además son seguras? No pasa nada, se las pueden poner, no hay más cetosis y además eran las pacientes más difíciles, en las cuales conseguir igualdad de resultados ya en sí mismo era un logro. Pero bueno, este es el panorama de las bombas, pero dimos el salto que nos hacía falta, que era ponernos las gafas de ver bien la carretera, como se decía antes, en alguna ponencia. Y la evidencia, bueno, puede haber mucha, pero yo traigo 2 trabajos. No puedo por menos traer que el estudio CONCEPT, que todos lo conocéis, y el estudio sueco de la doctora Christensen, que se publica también más o menos en 2018 creo que fue. El estudio CONCEPT es la piedra angular, este es el DCCT para el embarazo, ¿no? El equivalente. Es un estudio randomizado, multicéntrico, sobre más de 300 pacientes que se randomizaron, como digo, a llevar un sensor o a llevar sus embarazos con glucemias capilares. No voy a desgranarlo porque tiene muchas ramificaciones el estudio CONCEPT, pero tengo que decir que la hemoglobina glicosilada de las mujeres que llevaban un sensor glucémico era mejor, significativamente mejor, pero 0,19 de diferencia de hemoglobina glicosilada. Parecía como poco, ¿no? Solamente el control metabólico no es lo que pretendemos, siempre pretendemos resultados perinatales. Bueno, aunque los resultados obstétricos fueron similares, los resultados perinatales fueron espectaculares. Conseguía en las mujeres que llevaban un sensor tener menos niños grandes para la edad gestacional, menos ingresos en UCI, hipoglucemia y estancias hospitalarias de los bebés. Y eso con una CNNT bastante pequeñita, con un sensor, con 6 sensores que pusiéramos, evitábamos un ingreso en UCI de un recién nacido. Y ya los autores concluyen que esto hay que ofrecérselo a todas las mujeres con diabetes tipo 1 que desean quedarse embarazadas. Cuesta pensar que con 0,19 de hemoglobina glicosilada hubiera tanto mejoría perinatal, pero porque es que no nos podemos quedar con la hemoglobina glicosilada solamente. Es que las mujeres del estudio CONCEPT que llevaban un sensor pasaban 7 horas al día con las glucosas más bajas que las que usaban glucemias capilares. Pues ahí está la madre del cordero. Es que estaban mejor controladas, diga lo que diga la hemoglobina, y 7 horas al día son muchas horas, ¿eh?
Y además en el grupo de bomba del estudio CONCEPT, teniendo en cuenta que es un estudio que randomizó a sensor o glucemia capilar, no a bomba, frente a multidosis, las pacientes de bomba fueron incluso peor, corroborando un poco lo que sabíamos, que aquellas pacientes de bomba eran un poco las más difíciles y las que más riesgo tenían de tener complicaciones. De hecho, en el grupo de bomba tenían más complicaciones hipertensivas, más hipoglucemias neonatales, más ingresos en UCI, más ansiedad de la madre. Los autores del CONCEPT dicen que la terapia con bomba en el embarazo como menos es mejorable. Y a pesar de todo, no conseguimos los objetivos de control glucémico. En ninguno de los 3 trimestres. Sí que es verdad que con sensor todas iban mejor, pero ese 70 de tiempo en rango 63-140 seguimos sin conseguirlo. Y el cum laude lo sacan muy pocas mujeres. Solo el 17% en tercer trimestre cumplían los 3 criterios, el tiempo por encima de rango, por debajo y en rango. Con lo cual seguimos todavía con muchas dificultades para alcanzar el objetivo. Este es el otro estudio que os quería traer, el estudio sueco, que es un estudio observacional, ¿vale? Es un estudio retrospectivo de 186 mujeres donde analizan las que llevaban monitorización continua o monitorización flash. Estas son las 3 gráficas y os he puesto ahí en sombreado las zonas donde queremos llegar. El objetivo de tiempo en rango y de tiempo bajo y por encima de rango. Como veis, es que ni con flash ni con continua, excepcionalmente en algún momento lo alcanzan, pero es que no conseguimos, ni con lo mejor que tenemos, no conseguimos los objetivos. Una nota de positividad, ¿vale? Este es un estudio donde juntan los datos de los 2 trabajos, del CONCEPT y del sueco. Y lo que hacen ellos es dividir a todas las mujeres entre las que tuvieron hijos con macrosomía y las que no lo tuvieron. Entonces, fijaros, como si situamos aquí la glucosa media de 126 miligramos de decilitro, aquellas que tuvieron un hijo macrosómico tenían una glucosa media más alta que aquellas que no lo tuvieron. Si buscamos el tiempo en rango, y aquí están nuestra meta y nuestro objetivo, y ninguna de los 2 grupos lo alcanza, las que tuvieron macrosomía, el tiempo en rango era más bajo. Y si buscamos el tiempo por encima de rango, pues nos pasa un poco lo mismo. Acercándonos al objetivo, evitamos las complicaciones. Hay que transmitir un poquito para evitar sentimientos de frustración, tanto en la paciente como en el profesional. Cualquier cosa que mejore es bueno para el bebé, aunque no lleguemos al objetivo, porque eso de transmitirle a la paciente el tiempo en rango tiene que ser del 70, aún sabiendo que excepcionalmente lo va a alcanzar, vuelvo a lo de la ansiedad de la madre y de la preocupación y todo está saliendo mal y por más que lo hago bien. Entonces, en definitiva, lo que nos dicen estos 2 trabajos es que la monitorización continua mejora los resultados perinatales. En el estudio sueco nos dice que da igual que sea continua, que sea flash, los resultados son muy similares, pero que cualquier mejoría de la glucometría es pronóstica de los resultados aún sin alcanzar los objetivos. Y eso hay que tenerlo en mente. Y entonces hay que arañar cualquier pequeño porcentaje de tiempo en rango con la mentalidad de que eso es bueno para el bebé. Bueno, y esto es lo que dice la sociedad científica en cuanto a recomendaciones. La que se moja bastante más es la NICE, que nos explica qué se debe ofrecer, siguiendo la filosofía de lo que decían los autores del CONCEPT, que hay que ofrecer la monitorización continua de glucosa a todas las mujeres, que la flash solamente en caso de que no puedan utilizar o la opción de la paciente sea esa, prefiera utilizar la flash, y todas las sociedades coinciden que el uso de la monitorización mejora los resultados perinatales. Yo creo que no, de eso no tenemos duda. Pero no nos vamos a quedar con ese 63-140, yo creo que en el embarazo hay que rascar un poquito más en la glucometría. Hay que darle una pensada a esto de la glucometría, porque en el embarazo las cosas no son exactamente igual que fuera del embarazo y cómo se imbrican los diferentes parámetros de la glucométrica que medimos entre sí. Y traigo 2 cosas. Una es la relación que tiene la glucosa media con la hemoglobina glicosilada en el embarazo no es la misma que la que tiene fuera del embarazo. Esta tablita que nos gusta tener en la consulta y que le decimos a los pacientes, una glucosa media de 126 corresponde a 6% de glicada. Esto en el embarazo no es así, porque la relación no es la misma y además no es la misma en los diferentes trimestres. ¿Y esto es una tontería caprichosa que se nos ocurre o esto vale para algo? Pues es que la guía de la ADA de este año nos dice que no utilicemos el
estimadores de hemoglobina glicosilada de los sensores para la gestante, que es preferible utilizar la glucosa media informada por el sensor que el GMI, que el ICG, que la glicoestimada o como le queramos llamar, que eso son fórmulas matemáticas validadas para población no gestante. Entonces, prefiero quedarme con la glucosa media que con el GMI. Y otra cosa que tampoco me vale mucho en el embarazo es la relación que tiene el tiempo en rango con la hemoglobina glicosilada. Sí que la tiene, pero no la tiene por igual en los 3 trimestres. En el primer trimestre la relación es bastante más pobre porque la hemoglobina glicosilada en el primer trimestre mejora mágicamente. Esas falsas mejorías del primer trimestre obedecen más a cosas fisiológicas, a dilucional, a recambio eritrocitario, etcétera, etcétera. Entonces, la hemoglobina glicosilada a lo largo del embarazo nunca nos ha valido demasiado porque hacemos cambios terapéuticos muy a corto plazo y teniendo otro parámetro más valioso como el tiempo en rango, probablemente sea mejor enfocarnos hacia ese otro parámetro. Así que como conclusión, a la hora de interpretar una glucometría en la gestación, yo prefiero recomendar glucosa media y tiempo en rango que hemoglobina glicosilada y GMI. Eso lo pongo como en un segundo escalón. Porque en el embarazo siempre tenemos que poner por delante la capacidad de detectar pequeñas desviaciones del control glucémico y estar súper pendiente de que los aumentos de necesidad de insulínica, aunque son previsibles, nunca sabes en qué momento van a ocurrir. Cualquier pequeño ascenso de la glucosa media o descenso del tiempo en rango ya nos está diciendo que tenemos que ajustar terapia. Y no solamente lo tienes que saber tú, sino que hay que integrarlo en el proceso educativo que le dices a la paciente y hay que cogerle la aplicación y decirle, mira, tienes que consultar estos 2 números, tiempo en rango y glucosa media, por lo menos una vez a la semana. Y en el momento que veas que una sube o el otro baja, esto está haciendo falta ajustar terapia. Si no te apañas sola ajustándola, llámame. ¿Vale? Porque así detecta ella muy pronto esas necesidades. Bueno, y tenemos que hablar de la precisión de los sensores. ¿Son exactos en el embarazo? Parece que hay un consenso general de que la propia fisiología del embarazo no afecta a la exactitud del sensor. Pero ¿qué sensores son los que están probados en el embarazo? Esto de ¿está probado en el embarazo o no está probado en el embarazo? A ver, a veces lo que hay detrás de una aprobación o una autorización de un dispositivo para la gestación no son estudios tan sólidos como pensamos. Fijaros el DESCON y el Freestyle Libre 1 como los estudios que tienen detrás. Estamos hablando de población súper heterogénea, tipo 1, tipo 2 y gestacionales. Estamos hablando que está excluido el primer trimestre, que es donde tiene que dar la talla un sensor en el momento del mayor riesgo de hipoglucemia. Estamos hablando de MAR bastante, pues estos 2 trabajos llevan a la aprobación y el marcado CE para su uso en gestación. A ver, que no nos volvamos locos con lo de esto no está aprobado para el embarazo, que bueno, estos son los dispositivos que tienen marcado para la gestación, pero bueno, yo creo que cualquier dispositivo tenemos que conocer sus limitaciones y esto no deja de ser un sello y bueno, y saber utilizar bien las herramientas que tenemos. Otra pregunta importante, ¿se nos bifurca el camino continua o flash en el embarazo? No voy a dejar esta pregunta respondida, ya lo digo, no lo sé porque en realidad la mayoría de nuestras pacientes pues las tenemos con flash. Solamente diré 2 cosas. En el estudio sueco, aquellas pacientes que usaban monitorización flash de glucosa tenían claramente tiempos bajo rango mucho más altos que las que tenían monitorización continua. Todos sabemos que el flash nos mide mucha hipoglucemia, más de la que nos gustaría ver y más de la que luego el paciente cuando comprueba con capilar sabe que es real o no. Bien es cierto que a pesar de estas diferencias los resultados perinatales no parecía que hubiera grandes variaciones entre los 2 grupos, por eso concluyen ellos que es lo mismo la flash que la continua. Pero este año la doctora Verónica Perea recoge los datos del registro del Grupo Español de Diabetes y Embarazo, donde analiza pues, 300 pacientes con sensor y con glucemias capilares. Y encuentra que las pacientes en el segundo trimestre, las que llevan sensor, tienen un poquito de mejor control metabólico, que se diluye en el tercer trimestre y viene a ser igual, y que encontramos una mayor tasa de hipoglucemias neonatales en el grupo de mujeres que tenían una monitorización flash de glucosa. Y eso
enlazando con lo anterior, te hace pensar que si una mujer ve que en el sensor tiene mucha hipoglucemia, a lo mejor va a deteriorar su control glucémico y puede llevar a esas hipoglucemias neonatales. No deja de ser una hipótesis, eso está por demostrar, pero bueno, suena plausible, ¿no? Por lo menos. Entonces, bueno, ahora mismo, flash o continua, bueno, lo que dispongamos, lo mejor. Y luego tenemos la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, los objetivos de control glucémico nos dejó Patelino ahí en blanco porque decía que no había evidencia, pero bueno, este año pasado con Virginia Bellido y otros compañeros y tal, pues nos sentamos un poco a pensar que había determinados colectivos de pacientes que esto del mismo traje para todos pues a lo mejor no era lo más adecuado y pensamos que, por ejemplo, la diabetes tipo 2 en el contexto de la gestación, eso de ir al 70% de tiempo en rango, por mucho que el rango sea estrecho, es muy alcanzable y probablemente muy superable. Entonces planteamos bueno, pues un 90% de tiempo en rango. ¿Por qué? Porque sí, porque dijimos que esto era posible y que eso era bueno para el bebé. Y yo no tengo datos, pero sí tengo algún caso, porque como hemos hablado, en Andalucía hemos empezado con la monitorización flash en diabetes tipo 2 y en gestación con multidosis. Y, por ejemplo, empezamos este año, y os traigo un pequeño caso clínico de una paciente de 31 años que tiene una diabetes de muy corta evolución, que no tiene ningún tipo de conciencia de enfermedad porque no toma ningún fármaco, que parece que, bueno, sí, yo tengo la tensión un poco alta, no sabemos qué hemoglobina glicosilada periconcepcional manejaba y que hace lo que llamamos una gestación no programada, pero se hace una fecundación in vitro. No programada metabólicamente hablando, está claro. Digo, hombre, no programada, esto no ha sido un sin querer. Entonces, hasta el punto de que no tiene conciencia de enfermedad, que ella no le dice a su matrona que tiene diabetes y le hacen un despistaje de diabetes gestacional. O sea, ideal. Llega a consulta en semana 14, en semana 17 va con multidosis, va como un tiro toda la semana, venga más insulina, venga ahora un sensor y corrimos todo lo que se pudo correr. Y esto es lo que veo yo en el sensor de una diabética tipo 2, con un embarazo en curso e insulinizada a unas dosis que ya empiezan a ser respetables, ¿vale? Estamos hablando de 20 semanas. Veo una mujer con un 80% de tiempo. Si esto yo lo veo en una mujer con una diabetes tipo 1, digo, fenomenal, qué bien, pero creo que puede ir mejor. Enseguida se te avería un poco el control, le aprietas, lo metes otra vez en rango. Bueno, pero aparentemente es una paciente que va muy bien y acordaos lo que decíamos del principio. En semana 31 ingresa por un cuadro de preeclampsia grave, le hacen una maduración pulmonar urgente y no llega ni a la segunda dosis, hay que sacarle el bebé rápidamente, nace una niña prematura que se pega 23 días en UCI, que se va de alta con apenas 2 kilitos y bueno, pues lo que os hablaba en principio, la diabetes tipo 2 es la que más sorpresa me da porque esta mujer no solamente tiene una diabetes, tiene pues, un síndrome metabólico, tiene una hipertensión, probablemente tenga una dislipemia, tiene más cosas, tiene un estado proinflamatorio que a la gestación le sienta fatal. Entonces vuelvo a esta diapositiva. Con estas mujeres podemos aspirar a la normalidad y si tenemos un sensor que nos permite acercarnos al precipicio de la hipoglucemia sin caer por él, pues vamos a por ello. 90% de tiempo en rango, por supuesto, si se puede, hay que buscarlo. Y luego tenemos las diabéticas gestacionales. Es que esto, a ver, esto no está financiado en este momento, ni está ni se le espera, pero las pacientes pueden ir a la página web y comprarse un sensor. Y te vienen a la consulta con el sensor puesto. Y si el discurso de que cuando un paciente decide ponerse un do it yourself, un profesional le tiene que ayudar, si esta paciente se compra un sensor, pues también le tenemos que ayudar a interpretarlo, porque no nos queda otra. Otra cosa es que diga, con lo bien que hubiera ido con capilares. Entonces, de lo poco que hay en la literatura, que alguna cosita hay, bueno, pues algunos autores se han atrevido a hablar de cuantificar, por ejemplo, un tiempo por encima de rango, por encima del 4%, parece que indica necesidad de tratamiento farmacológico,
ya le podemos poner un poquito de insulina. A cada 1% de tiempo por encima de rango sube un 24% la probabilidad de requerir fármacos, y glucosas medias nocturnas por encima de 108 parece que se han asociado a macrosomía. Son pequeñas pinceladas de los pocos estudios que hay. Por favor, desactivarle las alarmas, porque se están pitando y mueren de angustia, de toda la noche pitando. Además, ella, cuando le pita una alarma por hipoglucemia, ella piensa que en ese momento se mueren ella y el bebé directamente. Entonces, bueno. Y la joya de la corona. ¿Cómo no le vamos a poner el asa cerrada a la embarazada? Es que si es que esto es lo que está de moda, si es que esto ahora mismo es lo que... Es que la asa cerrada tiene muchos retos en el embarazo, lo mismo que todos nosotros, ¿no? No hablo ya de los controles más estrictos, un control glucémico. Hablo de lo que llaman, a mí me gusta esta palabra que dicen los ingenieros, de perturbaciones del sistema, la vida misma. La vida misma. Aumento de la sensibilidad del primer trimestre, la resistencia del tercero, los vómitos, que le vayan a poner corticoides, por eso, por una maduración pulmonar, porque sea necesaria. La farmacocinética de la insulina, que es diferente, los alimentos, la progesterona, que lentece el tubo digestivo, el reacondicionamiento del sistema tras el parto. ¿Habrá mayor estrés para un sistema así como que cambiar de repente la necesidad insulínica tan bruscamente? Yo creo que la asa cerrada tiene mucho que decir, pero datos algunos tenemos. Aquí el algoritmo que realmente más se ha estudiado en el embarazo es el algoritmo de Cambridge. Estos son los primeros trabajos del año 2016, que se animan con una asa cerrada con un diseño cruzado en gestación con 20 pacientes y, bueno, no salió mal. No salió mal, parece que cuando estaba por la noche, estábamos hablando de un sistema solamente nocturno, por la noche, cuando le cerraban el asa, las pacientes tenían mejor control glucémico, tenía buena pinta, pues el siguiente paso era dejárselo 24 horas. También le ofrecieron a las pacientes que aquellas que quisieran siguieran con el sistema hasta el parto, y algunas siguieron hasta el parto, como una docena de pacientes, ¿veis? Los tiempos en rango fueron bastante buenos y la glucosa media fueron también bastante buenos, no daban malos resultados en el parto y en el posparto inmediato. Y luego lo pusieron, como digo, 24 horas. Con 24 horas ya lo hicieron solamente con 16 pacientes, el diseño es el mismo, el algoritmo es el mismo y todo igual. Aquí no les salió tan guay. Aquí parece que lo que encontraron fundamentalmente diferencias estadísticamente significativas eran de hipoglucemia, pero tampoco en el grupo control, que era bomba aumentada por sensor, me parece a mí que tuviera un problema grave de hipoglucemia. Quiero decir que esa mejoría no me aporta nada concretamente en esta paciente, pero el tiempo en rango se quedó muy al límite. A ver, que estamos hablando de un 7% de tiempo en rango y decíamos antes que cada 5% es interesante, con lo cual yo me apunto. Y en el parto, ¿qué hace el sistema? Pues no, ellos lo que hicieron fue, como en los dos estudios, tanto el del nocturno como el de las 24 horas, le ofrecieron a las que quisieron seguir, pues analizaron los datos de cómo se comportaba el sistema en el periparto. Entonces, en las primeras horas preparto, para un tiempo en rango de 63-140, alcanzaron el 82%, y en el posparto, que abrimos la carretera, vamos allá otra vez al 70-180, pues parece que el sistema respondía bien y el 83% se quedaban bien dentro de rango, sin hipoglucemia, ni, bueno, pues no parece que el sistema se esté comportando mal, por lo menos el sistema que ellos tienen. También analizaron esta parte, por eso a mí me gusta mucho el desarrollo que ellos hacen, porque analizan también la parte emocional de la paciente, de está más tranquila, generalmente vive el embarazo con más serenidad, porque, como decía antes, esto de la motivación, todo no es motivación, hay que dar también tranquilidad en el embarazo. A partir de ahí, lo que tenemos son casos, todo el que ha llevado un embarazo y se ha animado, pues se ha publicado sus casitos y tal. En general van todo bien, también entiendo que el que le ha ido mal no lo va a publicar, pero bueno, no tenemos más datos. Nos tenemos que esperar a lo que hay en marcha de randomizados en el embarazo. Ahora bien, de algoritmos diseñados específicamente para el embarazo solamente hay uno, y todo lo demás es esta máquina en embarazadas, pero es el mismo algoritmo que utilizamos para fuera del embarazo. No es que específicamente lo que buscan todos los sistemas es un marcado CE para su uso en embarazo, pero solamente, como digo, hay un algoritmo diseñado para llevar a la paciente a glucemias
más óptima, que es el algoritmo este, que es el de Cambridge modificado para embarazo. Esto es lo que recomiendan los expertos, bueno, que se puede plantear y se puede considerar el asa cerrada ahora mismo en la gestación, y el único que tiene su marcador CE es el algoritmo de Cambridge, porque lógicamente tiene todos esos estudios detrás y es el que, bueno, pues ahora mismo podemos usar, ¿vale? Pero yo es que, claro, yo en mi día a día de la consulta, por ejemplo, esto es una paciente que de estos días atrás que digo, esto lo tengo que llevar. A ver, esto es una señora que tiene una bomba con freestyle libre y que se quiere quedar embarazada, ¿vale? Y entonces le ponemos una asa cerrada y se la pone, como podéis ver, exactamente el día 12 de enero. Por el hecho de darle al botón, es decir, de cerrarle el asa, fijaros cómo ha pasado de un 61% de tiempo en rango al 84%. Esto hay que ponérselo a la embarazada. Es que a mí me da igual que tenga una marquita que ponga CE. Habrá que explicarle que el sistema no está aprobado, todo esto y tal. Porque aún así, esto es 70-180, cuando le pongamos a la plataforma el 63-140 se me queda en el 66. Es que no voy a llegar nunca. Esto es frustrante, ¿vale? Entonces, bueno, lo mejor de lo mejor para obtener lo mejor de lo mejor, que es un embarazo sin riesgo. Y al final, si las usamos, pues las usamos con trucos. Y muchas veces luchando contra el sistema, porque el sistema no está pensado para llevarte a glucemias tan óptima como tú quisieras, y bueno, pues de todo lo que se te ocurra. Para mí, lo de meter carbohidratos falsos creo que es la peor de las soluciones, porque es meter a un sistema en un engaño continuo, que al final, sobre todo los sistemas de autoaprendizaje, van a desaprender. Los sistemas que te permiten dar bolos correctores, si es posible, pues yo creo que son un poco más intervencionistas y te lo permiten mejor. Lo que no inventen los pacientes no está inventado. Esto, rellenado de cánulas falsos, y yo lo relleno la cánula 7, digo, ¿por qué rellena tanto la cánula? ¿Qué le pasa a la cánula? Dice, no, para que me dé 0,3. Digo, y 0,3, 0,3, 0,3, y claro. Usar el modo sueño del tándem, las 24 horas, que te lleva a glucemias más bajitas, aunque te quita los bolos correctores. Y siempre estar muy vigilante al porcentaje que da el sistema en forma de autocorrección, porque es lo que te está diciendo si el sistema está apagando fuegos todo el día y ya no va a ser capaz. Y tener bien preparada a la paciente para saltar a modo manual en el momento que sea necesario, porque eso hay que acordarse que estos pacientes todavía no llevan mucho tiempo en asa cerrada, pero que un paciente que lleve dentro de unos años, 5 o 6 años en asa cerrada, no se va a acordar cómo hay que manejar la diabetes con el asa abierta. Y eso hay que tenerlo preparado. ¿Más cosillas tecnológicas? Bueno, yo no concibo manejar el embarazo sin una calculadora, porque claro, es que estos son datos del estudio CONCE, las hiperglucemias postprandiales en la norma, porque a ellas les cuesta mucho trabajo de empezar el embarazo poniéndose en sus desayunos, que ya siempre dicen el mismo desayuno, en sus desayunos 8 unidades y terminar el embarazo poniéndose 24. Es que eso cuesta mucho trabajo, sobre todo si vienes de un primer trimestre donde has tenido un montón de hipoglucemia. Entonces, tener una calculadora de bolo que se la esté abrochando todo el rato con sus ratios para arriba y sus factores de sensibilidades para abajo, pues la verdad es que me ayuda mucho a autoajustar, que me permita sus tramos horarios. Yo esta es la que utilizo, la que más me gusta, pero coged la que queráis, pero usad calculadores de bolo, porque es que si no, la paciente siempre se va a apoyar mucho en la basal. Que me permita aplicar flechas de tendencia, que me permita hacer correcciones porque tenga insulina activa, me permita hacer correcciones en postprandial que las embarazadas las necesitan hacer continuamente. Y las plumas inteligentes, claro, todas no van a ir con asa cerrada, la mayoría no va a ir con bomba. Entonces, bueno, yo creo que las plumas inteligentes para mí son 3 grandes virtudes las que tienen, que son las dosis de media unidades, porque estas pacientes van muy a la precisión, los recordatorios de dosis, porque sabemos que se le olvidan las dosis, y incluso cuando les preguntamos ¿se te ha olvidado la dosis?, te dice que no se lo ha olvidado, porque a ella se le olvida que se le ha olvidado. Es por definición, no sabe que se le ha olvidado, se le ha olvidado. Y la integración con la monitorización, que formidablemente me han dado pie las compañeras anteriores a decir que tengamos cuidado, que yo ahora mismo me da mucho respeto extraer conclusiones, que hay veces que las descargas hay que mirarlas minuciosamente, porque si te vas solo a la instantánea, a lo mejor no ves que las dosis, si esto, hombre, esto te da una media de dosis de insulina, que es una barbaridad, pero a mí me da todavía mucha inseguridad, la integración tiene que
que mejorar un poquito y yo creo que poner 733 unidades de insulina, hombre, pues te meten hipoglucemia, ¿no? Yo creo que está claro, está claro. En fin. Mis conclusiones. Entonces, ¿usamos tecnología en el embarazo? Pues la que haga falta, la que nos permita obtener los mejores resultados posibles, cuidado, en términos de control glucémico y en términos de confortabilidad de la madre. Que las unidades de diabetes y embarazo tienen que ser tecnológicas, que este reto sin tecnología no es posible, de verdad que no. Que cada 5% de tiempo en rango es importante, no obsesionarse con el dichoso 70, que es que nos cae como una losa a todos. Y, insisto, no me canso de decir, no olvidar aspectos emocionales, porque mientras más tranquila vaya la mujer, mejor va a ir todo. Para mí, ¿qué tecnología? Por supuesto, innegociable, una monitorización continua buena. Prefiero continua que a flash. ¿Por qué? Porque es el concept. El concept se hizo con continua y la evidencia que tenemos es de continua en el embarazo. Que para mí es imprescindible la calculadora de bolos, no traigo literatura para no aburrir, algo hay, pero es que para mí es imprescindible y que realmente a mí poner ahora mismo una bomba de insulina con un sensor, sea continuo flash, y que no estén con capacidad de dialogar entre ellos y la asa no esté cerrada, a mí esto cada vez me cuesta más trabajo, por más que esto no esté aprobado su uso en gestación, porque sabemos que van a ir mejor. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María José, porque a mí me ha encantado, has hecho un repaso súper completo y además muy práctico. Y bueno, se supone que la conferencia de clausura no tiene preguntas, pero nos vamos a saltar la norma como es habitual en el grupo. Y bueno, si me permitís, vamos a tener 5 minutos y terminamos a la 1:30, si os parece, pero nos da tiempo a preguntas rápidas. Por allí hay una, pero eres Pilar, ¿verdad? Si es que con la luz no te veo bien. Pilar Beato. Sí, verdad que no se ve nada. Muchas gracias, fenomenal, muy buena. Efectivamente, con el asa cerrada en el embarazo, al final estamos en un callejón sin salida porque, como bien ha dicho María José, las tienes preparadas a pasar a modo manual psicológicamente, pero ella o de formación, pero ellas, por favor, Dios mío, por favor, que no tenga que volver, porque ni se acuerdan, ni saben, de hecho, muchas, porque muchas han entrado directo. No es lo mismo la paciente que teníamos antes de 640, que era muy capaz de ser agresiva, de manejar basales temporales. Estas nuevas pacientes no van a saber hacer eso, con lo cual, al final dices, no llego a objetivo, pero es que a lo mejor voy a estar peor si la paso a un manual, ¿no? Te ves ahí en una situación que estamos todos rezando para que las cosas vayan bien, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? Claro, porque el problema es que en el embarazo juega siempre a adivinar lo que va a pasar, porque tú no te puedes permitir el lujo de un deterioro en el control glucémico, porque si se deteriora ese tiempo ya no lo vas a poder recuperar. Entonces, yo creo que ahí conocer muy bien a tu paciente, saber si tiene esas capacidades y está bien educada para ese manejo, para salir del asa, y si no, decir, me quedo con lo que tengo y sigo para adelante, porque bueno, pues a lo mejor la paciente se pone bolos tardíos y llevo trabajando el tema de los bolos tardíos 3 trimestres y no lo pilla y lo sigue haciendo tardío y tal. Entonces, y luego le vas a hablar a estas pacientes de basal temporal, le vas a hablar de bolos cuadrados otra vez. A ver, es que ni yo misma ya empiezo a no acordarme ya de esas cosas. Entonces, sí, por favor, que vaya bien. Sí. Mientras surge la pregunta de Martín, ha entrado virtualmente una consulta que nos decía que cuál era tu recomendación para glucosa promedio, si existe, de glucosa media. Bueno, pues como dice la guía, la más baja posible con el menor número de hipoglucemias posible. Claro, por debajo de 120, 130 sería ideal, pero si no tiene hipoglucemia, achucha para conseguir 110. Martín. Sí, gracias María José. Mi pregunta es en relación a tu opinión sobre el uso del flash sin glucemias capilares durante el embarazo. En otras palabras, como realmente has expuesto que puede dar falsas hipoglucemias, yo muchas veces me planteo que nos puede estar dando falsas normoglucemias, es decir, pacientes que se levantan en objetivos, que vemos postprandiales en objetivos en flash, pero que realmente luego los resultados obstétricos no son tan buenos. No sé si tienes
si les recomiendas que se hagan capilares de rutina para ver la precisión. ¿O? Sí, cuando empezamos a usar el flash en el embarazo y en particular, claro, tú le explicas a los pacientes el tiempo en rango tal, con un tiempo bajo rango no superior al 40%. Yo me acuerdo que yo siempre les decía eso. A medida que adquirimos experiencia con el sistema y viendo los datos de Verónica y tal, he quitado esa segunda parte de la frase. Ya no les digo el tiempo bajo rango, y lo que sí les digo es, ¿te pita mucho la alarma? Sí, sí, tal. Y bueno, ¿y qué haces? Porque comprueba con capilares. No, y enseguida ella te dice, no, si es que cuando me mido en capilar no es verdad que sea una hipoglucemia. El límite de la alarma te lo puedes poner en 60 como muy bajo, y ya o por lo menos no les transmito estar pendiente del tiempo bajo rango, y les digo siempre que comprueben con capilar, que han dejado de medirse la capilar y que en el embarazo la capilar viene otra vez a visitarnos, y que antes de tomar cualquier decisión, no solamente de hipo, si cualquier decisión de ponerse un suplemento de insulina porque se vean alto, que comprueben con capilar. Sí. Hay otra pregunta virtual también que hace referencia a tu, digamos, posicionamiento sobre el uso de flash en mujeres con diabetes gestacional y la dificultad que puede tener, bueno, pues vigilar estos objetivos de control a la hora o a las 2 horas con los que tradicionalmente trabajamos en glucemia capilar. Es que yo creo que si utilizáramos, no sé, no tengo experiencia afortunadamente porque es que es un trabajazo, pero si usáramos un monitor de un flash en la diabetes gestacional, ¿qué vamos a hacer si muchas van a estar con el 100% del tiempo en rango? Es que hablamos otro idioma, es que es otra película. Entonces, ¿en qué momento decidimos? O sea, yo no tengo capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, la decisión importante de la diabetes gestacional es, hemos agotado la vía del tratamiento dietético y hay que sumar insulina. No tengo capacidad de, con el dato del sensor, insulinizar a una paciente. Porque no me sé si las hipoglucemias son reales, si realmente esos son capilares picos postprandiales o no sé. Bueno, pues hemos agotado el tiempo, nos quedaríamos aquí, yo no sé, mucho más tiempo aprendiendo con María José, pero bueno, tenemos que cerrar y irnos a casa y disfrutar también del fin de semana. Así que nada, bueno, en nombre del grupo del Comité Científico, creo que hemos disfrutado todos muchísimo. Desearos a todos que cuando volvamos el lunes a casa implementemos todo lo que hemos aprendido, que tengáis buen viaje y que nos vemos el año que viene como mínimo. Gracias. Gracias.